Queridas y queridos lectores, querido público, bienvenidos a Charlas con Café de Solo Sanborns en la FIL. Estamos emocionadísimos de estar inaugurando estas conversaciones con nuestras y nuestros amigos autores aquí en la feria más importante de lectores que hay en el mundo, la FIL Guadalajara. Y yo estoy emocionadísima de poder recibir en este espacio a la gran María de Alba, una de las voces contemporáneas más importantes de nuestro país, que viene a platicarnos de esta novela publicada por Hachette, Todo lo que no sabemos. Es una novela, María de Alba, que yo he seguido con especial cariño, así es que me emociona tenerte a ti aquí conmigo en esta conversación. Bienvenida siempre a nuestras Charlas con Café. Pues muchísimas gracias, Paulina, y pues es mi primer evento en FIL, así que empezando con pie derecho, y pues bienvenido a todo el público aquí que está presente y gracias a Sanborns. Querida María, tú eres una mujer comprometida con tu escritura. Quiero que hablemos un poquito de dónde se llega para ti esta voz que te lleva a escribir. Eres también una maestra, eres una gran autoridad en el ámbito de la educación para el Tecnológico de Monterrey, tu tierra, allá en el norte, el tan querido Monterrey, y quiero que nos cuentes un poquito de ese contexto que te lleva a escribir y a estar inquieta siempre, María, por temas muy peculiares que están vinculados a la historia, digamos, de lo humano y en particular de nuestro país. Pues muchas gracias, Pau. Fíjate que esta novela ha estado conmigo por muchísimos años. De hecho, yo creo que desde mi primer libro quería escribir este libro, pero no me atrevía porque está basada la novela en un hecho muy doloroso de mi familia, que fue el asesinato de uno de mis tíos, casado con la hermana de mi mamá. Entonces, si bien la novela está ficcionalizada, pues habla de esa época y de ese asesinato que fue en 1974 y fue en Monterrey, en la calle, o al menos se le atribuyó este asesinato a la Liga Comunista 23 de septiembre, que es un grupo guerrillero que operó principalmente en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, y es el mismo grupo que asesinó al fundador del TEC, Eugenio Garzazada, 8 meses antes de mi tío. Entonces, pues es difícil porque está esa cuestión política, pero sobre todo familiar, de lo doloroso que eso fue, ¿no? Yo me animé a hacerla hace menos años, digámoslo así, porque una de las hijas de mi tío escribió unas cuartillas rememorando un poco lo que había pasado con su papá y ella quería que lo contara, ¿no? Entonces así fue como surgió la génesis de esta novela. Nos conocimos, querida María, por Un corazón extraviado. Es una gran novela que no se pueden perder, que también estamos, por supuesto, siempre vendiendo en Sanborns, en su tienda favorita, en la casa de todos los mexicanos. Y me encantó encontrar en ti un estilo tan peculiar, María. Tienes una manera de narrar las cosas que tienen que ver con lo documental, tiene que ver con lo íntimo y tiene que ver con poner en el centro a un personaje. Y el hilo conductor de las dos, y no sé si has reparado en ello, seguramente sí, querida María, es que el personaje que nosotros leemos, tanto en Un corazón extraviado como en Todo lo que no sabemos, no tiene una voz en la historia y sin embargo de él se trata toda la historia. Y esto me parece fascinante. En Todo lo que no sabemos es, como tú bien lo dices, este empresario, un hombre muy sencillo, de familia, que se ve atravesado por algo que no sabemos, ahora sí que no sabemos qué fue exactamente lo que pasó, pero eliges que todos, desde la mirada de los niños, el ámbito familiar que obviamente se ve atravesado por este asesinato, hablen de Antonio en particular sin que jamás escuchemos a Antonio. Y esto también me recordó Un corazón extraviado, la figura de Pedro Garfias, todo en torno a él, cómo escribía, con quién se llevaba, qué pasaba, sus maldiciones, sus demonios y todo. Y sin embargo está Pedro, pero no está todo el tiempo. Y esto me parece fascinante, porque logras que nosotros nos enganchemos como lectores y queramos al personaje y nos impliquemos con él y nos preocupe no solo la violencia sistémica de este país, sino también cómo atravesó, cómo se metió al seno de esta familia de la que tú también, querida María, formabas parte, en la que eras una niña jugando con tus primos, queriendo rescatar un universo cuando de pronto el tío Antonio desaparece de su vida y no vuelve más.
Así es, bueno, pues a mí me gusta siempre cómo la vida pública entra en la vida privada, ¿no? Hay una frase de Balzac que dice: la novela es la historia privada de las naciones, lo que no ocurrió, pero sí sucedió. Es hermosísimo. Que es una frase muy contundente, exacto, ¿no? Es hermosa. Pues parece que no ocurrió, que no ocurrieron este tipo de situaciones, porque por supuesto vivíamos en esa época en México, en un país que no era democrático todavía y que había muchísima represión, y entonces mucho de la información de esa época se desconoció hasta el 2000 que entramos a la democracia, y entonces es como esa vida nacional incide en la vida privada de una familia y cómo lidian con un duelo de un asesinato que es muy difícil. O sea, el duelo de un asesinato es muy difícil porque tiene otros sentimientos además de la pérdida, que tienen que ver con la culpa, con el temor, con las murmuraciones que hace la gente, porque lo habrán matado. Entonces se vuelve mucho más complejo, y eso fue lo que nos pasó. El mecanismo de defensa familiar de los adultos, nosotros pues éramos niños, fue el silencio, no hablar mucho de lo que había sucedido, y prácticamente yo casi ni recuerdo fotografías, no estaba socializada la muerte, y a mí me pareció eso siempre como algo que yo quería hablar justamente por eso, ¿no? Entonces, y bueno, pues finalmente así fue como surge la novela. La hija del hombre que muere, le diagnostican también un cáncer. Eso es lo que iba a decir, y perdón que te interrumpa, pero creo que es importante. No nos la pones fácil como lectores, es una novela dolorosa, es una novela que además hace que nos enfrentemos a el camino que sacude a una mujer llamada Cristina al enfrentarse a un diagnóstico que es el cáncer, ¿no? Y cómo ella se va encontrando con su padre, que es este hombre asesinado, a partir de sus quimioterapias, y va llevando un diario que graba, y va teniendo ella su propio, digamos, duelo también, ¿no? Encontrarse con el cuerpo, que también es una metáfora, María, este cuerpo social que está siempre enfermo, que adolece, que nos duele, que adolece de cosas, y es también el cuerpo de Cristina que está atravesando por una quimioterapia. No nos lo pones fácil, querida María, pero con tu pluma maravillosa, ahí estamos, queriendo saber más, nunca nos sueltas, y eso me parece un privilegio de un gran libro. Pues bueno, yo pienso que el personaje de Cristina, confrontada con su propia mortalidad por esta enfermedad que pues todos sabemos que puede ser catastrófica, empieza a dialogar con el padre que ha muerto para sobrellevar, digámoslo así, de mejor manera las sesiones de quimioterapia, ¿no? Y pues todo lo que no sabemos de la política, pero también de la enfermedad. Desgraciadamente vivimos en una sociedad donde no sabemos muchas cosas que nos son ocultas, como la violencia, y tampoco sabemos mucho del cáncer ni sus respuestas, ¿verdad? Pensemos que la quimioterapia desde los 70 se utiliza y no ha habido otro recurso para combatir, exacto, ¿no? Mayor. Hay mucho, pues todo lo que no sabemos también de eso, ¿verdad? Y también tiene mucha ternura la novela, y lo van a descubrir, queridas y queridos lectores, porque esta mirada de los niños lo logra tan bien María. O sea, cómo a través de, por ejemplo, fotografías que aparecen y recuerdan esos momentos, esas memorias familiares que todos compartimos. Yo me veía en esas fotos, en esas Polaroids, en lo que hubiera sido, y cómo expresas lo que estaba pasando en la familia en ese momento. Si estaban tristes, si uno había tenido un pastel y había tenido una fiesta que había sido un fracaso porque estaba muy próxima, muy cercana a la muerte de su padre, sí, y nos haces meternos ahí, pero con una infinita ternura, María, con una delicadeza que sí es la mirada de los niños que se enteran de todo, que creemos que no, pero que están ahí, por supuesto, doliéndose de lo que le está pasando a su familia. Y protegiendo a los adultos, porque lo que hacen los niños es tratar de conservar las cosas, hacer su propia investigación
de lo que está sucediendo y proteger a la madre que está en duelo, ¿no? Pero también hay muchas cosas pues divertidas de los 70, Ay, eso de me la encanta, música, que de lo la logras época, el divino. cine. Los dulces americanos que Los no llegaban, dulces, que nos los traían ahí de contrabando. las ¿Qué más, películas María? de Star Wars, La Ay, Mujer sí. Maravilla. Yo me acuerdo que de niña, pues las niñas de los 70, o la Princesa Leia o La Mujer Maravilla. No había más modelos de niñas o de heroínas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues eso también está ahí, porque pues también hay juegos, también hay cine, también hay música. Oye, y la relación entre los primos, que es preciosa, ¿no? Sobre todo ese primo que siempre va acompañando tu camino, el camino de la narradora, que es a la vez María, esos lazos familiares que sí no se rompen, ¿no? Que aunque en tejido familiar se ve afectado, se recupera, ¿no? Es una familia que decide además migrar, se van a Canadá, querida María, intentan tener otra vida. Y fíjense que a mí una frase que me hizo llorar es que esta familia, que son 5, que eran 5, de pronto no puede hablar de la ausencia del padre hasta que llegan a un restaurante en algún momento y ya son 4 y son capaces de decir somos 4 o eran 6 y Sí, eran 5. sí. No me estoy equivocando, Mary. Es que eso sí se me hace pareció durísimo. como muy, muy fuerte, o sea, cómo la composición de la familia cambia. Y entonces ellos tienen que aceptarlos, es que no te queda más remedio más que aceptarlo, ¿no? Y bueno, en efecto, mi tía en esa época, pues como muchas mujeres de su generación, ella nació en los 30, pues no había ido a la universidad y tenía que sacar adelante a 4 niños, y entonces decide buscar por cielo, mar y tierra, trabajar en un consulado en Estados Unidos o en Canadá para poder ganar en dólares y poder sacar adelante a los 4 niños. Y lo logró, hay que decir que lo logró. Fue la secretaria del cónsul de Toronto muchos años. ¡Qué maravilla! Entonces, lo único que tenía a su favor era que sabía inglés, pero no tenía estudios y se realmente. lanzó con sus niños, con todo. Sí. Y otra cosa importante es que nunca dejamos de tener la curiosidad de qué pasó en realidad con Antonio, porque nos va mostrando a través de la figura de un detective que desde luego está investigando el crimen, qué es lo que está pasando, qué es lo que se sospecha. Entonces evocas, María, diarios de la época, el secuestro de un avión, o sea, sí vas completando un expediente policíaco de qué fue lo que sucedió con esta persona. Bueno, también es importante decir que este tema de la guerrilla en México está muy polarizado en el país. Entonces, para mí, o como yo lo veo, es que hay víctimas de ambos lados. O sea, si a ti te secuestraron en un avión que se fue a La Habana, en Cuba, que hasta la fecha ha sido el único avión que se ha secuestrado en este país, era de Monterrey a la Ciudad de México y se fue a La Habana y lo secuestró un grupo guerrillero. O si te mataron un pariente, como en el caso de mi familia. Pero también es cierto que, por ejemplo, la señora Rosario Ibarra, a su hijo Jesús lo secuestran en la calle, se lo llevan a cárceles clandestinas, lo torturan y lo asesinan, ¿verdad? Entonces, también hay que decir que el gobierno fue muy represor. Los únicos que no tuvieron muchos problemas fue el gobierno, pero la sociedad civil quedó enfrentada desde esa época por esta situación y el detective justamente es el que cuenta esas 2 versiones o 2 lados, ¿no? Y creo que eso es importante. Por ejemplo, a mí mucha gente en Monterrey de repente me dice, sí, que a don Eugenio Garzazada, el fundador del TEC, lo mató un grupo guerrillero centroamericano. Y yo, ¿cuál centroamericano? Si eran exalumnos del Tecnológico y de la Autónoma de Nuevo León. O sea, eran muchachos de la sociedad mexicana. Yo creo que es importante que se digan estas cosas más porque han estado demasiado tiempo escondidas, ¿no? Y eso es lo que pasa con las familias. Tú te das cuenta en todo lo que no sabemos, que vamos metiendo abajo de la alfombra todo lo que nos duele, ¿no? Y entonces vamos no queriendo enfrentar que algo pasó, que algo se quebrantó, como se quebranta socialmente a partir de la violencia. Y esto es muy importante. Todo el tiempo, María, nos vas y nos vienes, nos regresas hacia qué pasa en el ámbito social y qué pasa
mesa con nosotros como familia. ¿Qué te ha pasado, querida María, tras la publicación de Todo lo que no sabemos con los lectores? Además, agradecer a Hachette, que ha hecho una edición maravillosa, dedicarle también con cariño a Fer Álvarez, la editora de este libro, unas palabras, porque ha hecho un gran trabajo junto contigo. ¿Qué pasa cuando ya se completa ese círculo virtuoso y están los lectores en juego con tu novela? Pues mucha gente descubre cosas de esa época de México, porque pues sobre todo los jóvenes saben, por ejemplo, el movimiento del 68, Tlatelolco, pero no saben nada de lo que pasó en los 70 y de repente en los 80, ay, se cayó el sistema y entran otros partidos y nadie habla de esa década. Sí. Y es una década importantísima en la que todo empieza a implosionar y es la razón por la cual en los 80 se forman nuevos partidos y empezamos a entrar en democracia. Entonces es importantísimo también. La gente descubre eso, sí, ¿no? Cosas que no sabía que había sucedido. O la misma liga, ¿no? Que es interesantísima la conformación de la liga, desde una buena intención de unos jesuitas hasta desvirtuarlo en su inexperiencia y dedicarse a secuestrar sin saber qué estaban haciendo. Así y todo esto que me parece súper interesante, ¿no? Así es, ¿no? Entonces por eso yo pienso que hay víctimas de ambos lados, ¿no? Porque es hasta ahora que se han sacado todas estas fichas para saber qué fue lo que pasó con los guerrilleros y en efecto también muchos, en lugar de pasar por un juicio, en todo caso como en un estado de derecho debe ser, pues fueron secuestrados y asesinados, ¿no? Entonces es muy complejo porque por eso se polariza este tema y siento que se ha politizado sin ver de fondo la tragedia que hay en realidad para el país y para todas las familias. Partes, exacto, para todas las partes, para querida todas María, partes, ¿no? Se sufre de todos los lados posibles, ¿no? Así y es. Luego también esta parte que cruza generaciones que me gusta mucho de tu escritura. Estos chicos que están aquí sentados con nosotros, bienvenidos a las charlas con café, personas de nuestra rodada, queridos o más, que también no solo recordamos esas décadas, sino que ustedes jóvenes se encuentran con una historia interesante que desconocían, ¿no? Y es inevitable que tú repases también tu historia familiar y digas, ¿qué nos ha pasado, no? ¿Qué nos ha pasado con mi familia, generación tras generación, y qué nos ha pasado en México como sociedad? Así es que te agradezco, querida María, que lo pongas aquí en una novela tan maravillosa, tan bien escrita. Vamos a por mucho más, ¿no, querida María de Alba? Así es, vamos por más. Y pues los lectores han estado descubriendo, incluso me dicen, oye, es que en mi familia sí hubo una persona que le pasó tal cosa. O sea, pero también en todas siempre en secreto, ¿no? Los silencios. Y es también una novela de esperanza. Creo que tiene mucha carga de redención, mucha parte, digamos, catártica de poder contar, además para ti, María, la historia de tu familia. ¿Te sucedió? ¿Ya por fin hiciste las paces con esta búsqueda que tú querías emprender de dejarlo en la memoria familiar y para los lectores? Pues bueno, hay que decir que esta es una historia que le pertenece sobre todo a mis primos. No es mi historia realmente. Yo estoy como por fuera viéndola, ¿no? Espero, ojalá ellos encuentren más bien la paz. Exacto. Más que yo, o sea, creo que es importante decir ellos, ¿no? Claro, gracias, querida María. Y por favor, no se pierdan esta gran novela, Todo lo que no sabemos. Estamos aquí en la FIL Guadalajara, la fiesta de las letras. Esto apenas empieza.